formación de una sola célula madre del miometrio que pues va a ser la responsable de iniciar todo este proceso, ¿no? Y con respecto al segundo componente, pues este crecimiento se va a producir por una expansión clonal. Entonces, pues voy a repetir, ¿no? Es por eso que se consideran como neoplasias monoclonales. Y ahora, pues cómo, o sea, con respecto a cómo se produce esta alteración en pero lo que se menciona es que primero es genético, o sea, se considera una enfermedad genética, y esto es porque se ha encontrado que el 40% de los fibromas uterinos están cromosómicamente alterados. Y ahí vemos en el cuadrito lo que son los patrones más aberrantes, ¿no? Más frecuentes, que pues son las translocaciones de los cromosomas 12 y 14, las lesiones del brazo corto del cromosoma 7 y reordenamientos en el brazo largo del cromosoma 6. Pero aquí la cuestión es que la mayoría de los miomas, o sea, el resto de los miomas, que corresponde al 60% de los casos, pues son cromosómicamente normales. Entonces, pues este es un dato como que causa cierta confusión. Y otra cosa es que se ha encontrado es que alrededor del 66.6% de las pacientes se da una serie de mutaciones en un gen regulador transcripcional subunidad 2, y que es el gen, o sea, que sería el gen MED12, ¿no? Que vemos ahí. Pero lo que sí se ha visto y se ha conocido es que estos tumores, ya les había mencionado, no son dependientes de las hormonas gonadales, o sea, de los estrógenos y la progesterona. Entonces, pues estos tienen una alta influencia en su crecimiento, y de hecho en una comparación que se realizó entre las células de los miomas y las células miometriales normales, pues se encontró que o sea, las células madre de los miomas expresan una baja cantidad de receptores de estrógenos y progesterona. Entonces, a lo que voy es que pues esto nos quiere decir que para que se dé este crecimiento de las células madres y los miomas, o sea, se requiere que pues la presencia de estas hormonas, ¿no? Entonces, perdón, es por eso que raramente los miomas pues aparecen antes de la menarca y retornan en la menopausia. Bueno, ahora pasaré a hablarles sobre la clasificación de los miomas, que pues esta se da lugar o sea, se da en base al lugar del útero en la que se localizan, y pues estas pueden surgir, como les había comentado, a partir de las células en cualquier lugar del miometrio. Entonces, cuando la célula de origen se encuentra cerca de la superficie serosa, se llaman miomas subserosos o subserosos, que serían estos y estos. Estos sobresalen más del 50% de la superficie serosa del útero y pueden ser sésiles o pedunculados, ¿no? Que cuando son sésiles, que serían estos que están aquí, es que la mitad del volumen del mioma se encuentra en el biometrio y el resto sobresale en la superficie uterina, ¿no? Y son pediculados, que sería este de acá, cuando el mioma pues es independientemente del útero, ¿no? Y se conecta a él por este pedículo, o sea, este tallito, que además de servirle de soporte, pues contiene la vasculatura, ¿no? Estos, respecto a ciertas características, pues pueden ser pequeños o alcanzar un gran tamaño, y como se encuentran en la capa externa, pues o sea, algo que se menciona es que no suelen generar algún tipo de sangrado, sino más bien, o sea, dependiendo del tamaño, pueden ejercer una presión, y esto produce pues problemas, ¿no? Cierto dolor en las pacientes. Pero también he mencionado, o sea, incluso con estos tamaños tan grandes hay pacientes que no presentan ningún síntoma. Cuando ahora la célula miometrial se encuentra dentro del miometrio, pues el mioma se determina como mioma intramural, que sería este y este que vemos acá. Estos, pues como se desarrollan en la pared del útero, o sea, del miometrio, pues no distorsionan la cavidad uterina, y menos del 50% pues sobresale a la superficie serosa del útero.
Con respecto pues a las alteraciones que pueden ocasionar, se encuentra la menorragia, que es pues sangrado intenso, prolongado, y la dismenorrea, o sea, cuando hay malestar, dolores, calambres, que pues se acompañan con el sangrado, ¿no? Continuando, pues si la célula de origen está cerca del miometrio, pues el tumor encontrará menos de resistencia a crecer hacia este y se producirá un mioma submucoso que está aquí. Un submucoso y estos, ¿no? Estos normalmente sí suelen distorsionar la cavidad uterina y de igual manera que los subserosos pues pueden ser sésiles o pedunculados, ¿no? Aquí sería el sésil y aquí estaría el pediculado. Con respecto a las alteraciones, pues son los que más a menudo se asocian con la menorragia y la dismenorrea, aunque sean muy pequeñitos. Y pues estos de igual manera pues generan alteraciones, problemas, dolor en las pacientes. Si el mioma se origina en una célula inmediatamente adyacente a la capa endometrial, este se llama mioma intracavitario pediculado, que es este que vemos acá. Y pues como vemos, pues suele encontrarse, o sea, suele protruir en la cavidad endometrial y debido a esto, pues estos miomas condicionan los síntomas más graves a pesar de que sean muy pequeñitos o en este caso, pues que es muy grande, ¿no? Y esto es porque, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y se producen pues las contracciones uterinas, pues esto hace que aumente la presión intracavitaria y debido a esto el mioma pues puede elongarse, o sea, puede crecer como el caso de aquí del submucoso pediculado, de que está elongado y puede crecer, incluso puede asomarse por el cérvix y esto pues genera una secreción pues sanguinolenta muy abundante y también pueden aparecer pues ciertas erosiones en la superficie del mioma. Entonces, esto también puede condicionar la presencia de necrosis del mioma, que pues se mencionaba dentro de la degeneración roja que les mencionaba, y también puede crear incluso que se infecte de manera secundaria. Entonces, es por eso que los síntomas y todas las complicaciones pues son mucho mayores. Y también se mencionaban los miomas cervicales, que pues estos, como vemos aquí, se localizan dentro del cuello uterino, pero se mencionaba que son muy raros, ¿no? Por lo mismo de que hay un pequeño número de células miometriales en el cérvix. Pero pues vale la pena pues mencionarlo. Ok. Ya en las manifestaciones clínicas, pues hay que tener en cuenta primero que el 30 al 40% de los miomas son asintomáticos. O sea, hay pacientes que pueden generar gran cantidad de miomas y no se dan cuenta pues porque no le generan ninguna molestia. Pero por otra parte hay pacientes en las que pueden tener un solo mioma que pues les esté dando problemas y pues les esté generando gran variedad de síntomas, ¿no? Entonces, bien, o sea, como ya he mencionado, pues estas manifestaciones clínicas dependen de 5 factores, que es la ubicación, la localización según la porción uterina afectada, la cantidad, el tamaño y la edad de la paciente. Entonces, en relación de los síntomas, que lo vemos en la parte derecha, el que se mencionaba que es más frecuente y que representa, creo que del 30 al 70% del motivo de consulta, es el sangrado menstrual excesivo, o sea, la menorragia, que eso también se asocia a la presencia o sea, que ocasiona que la paciente tenga anemia, ¿no? En las pacientes como modo secundario. También vemos que está la dismenorrea, que ya les había mencionado, que pues tiene mucho que ver con la ubicación, tasa de crecimiento de los miomas. También debido a esto pueden comprimir las vísceras pélvicas adyacentes y esto da lugar a que se den otras alteraciones como pues la frecuencia urinaria, estreñimiento, dispareunia y también en ocasiones suelen ser muy grandes estos miomas, pueden ocupar la pelvis, pueden comprimir los uréteres y también pueden provocar la hidronefrosis. También está la distensión abdominal, abortos de repetición y la infertilidad también, ¿no?
En el diagnóstico, pues la mayor parte de los miomas se detectan durante una exploración pélvica pues realizada por los síntomas ginecológicos. O sea, estos normalmente se detectan pues ya cuando la paciente presenta los síntomas y va pues con su ginecólogo a atenderse, pero en ocasiones pues puede darse el caso de que se detecten de manera fortuita, ¿no? O cuando la paciente desea hacerse pues su chequeo de rutina. Pero bueno, ¿no? Para realizar el diagnóstico, pues se necesita la realización de ciertas pruebas y estudios de imagen que nos den pues los hallazgos que necesitamos para confirmar que se trata de un mioma. Entonces, pues primero tenemos el tacto bimanual, que pues esta es una combinación del tacto rectal junto con la exploración del abdomen, que este, como vemos en la imagen, pues se realiza normalmente con la mano dominante y pues esta prueba nos permite identificar si el útero está aumentado de tamaño, nos permite ver su movilidad también y si sus contornos son irregulares. Y ya en cuanto a ciertos estudios de imagen, tenemos la ecografía. Esta puede realizarse de modo endovaginal o abdominal y es considerado el patrón de referencia para despejar la sospecha de la miomatosis uterina y pues también hacer las distinciones de los miomas y otras masas pélvicas que también pudieran presentarse. Este es de fácil acceso y tiene una sensibilidad de la confirmación de los miomas del 85%, más si estos son de 3 centímetros o más. Pero algo, o sea, una desventaja que tiene esta prueba, este estudio, es que no es muy preciso al momento de determinar la localización de los miomas, ¿no? En úteros de mayor tamaño o cuando estos son muy. También tenemos la histerosonografía, que esta es una técnica en la que se utiliza, o sea, está basada en la técnica de la ecografía y se utiliza para identificar pues miomas submucosos y también la proximidad de los intramurales de la cavidad uterina. En cuestión del procedimiento, pues este es muy parecido a la ecografía vaginal. O sea, se introduce, el proceso es que se introduce una cánula a través del cérvix hasta el interior de la cavidad uterina y luego se introduce una sonda del ecógrafo en la vagina y ya posteriormente se instala una solución salina a través de esta cánula, que esto sería como la parte clave, porque gracias a esto, o sea, nosotros podemos ver de una forma más clara pues la cavidad endometrial, sus paredes y podemos determinar pues podemos ver de una manera pues, más clara, ¿no? Estos miomas. También está la histerosalpingografía, que esta se utiliza en pacientes con infertilidad. Este sirve para estudiar pues la cavidad uterina, la integridad, la permeabilidad de las trompas de falopio. Y lo que se utiliza es un catéter, o sea, se introduce un catéter en el cuello uterino y también se introduce un medio de contraste que llene el útero y las trompas para de esa manera que sea más fácil de tomar las radiografías, ¿no? Porque en este caso se utilizan rayos X para realizar este procedimiento. Y pues esta técnica puede encontrar tumores intracavitarios o en una cavidad endometrial agrandada por la distensión del miometrio normal que rodea a los miomas. Ok. Luego está la histeroscopía, pues esta utiliza un histeroscopio, que pues, es un tubo delgado que se introduce por la vagina y cuenta con una cámara que envía mensajes del útero a una pantalla de video. La función que va a tener este estudio es que permite distinguir claramente entre los miomas y otros procesos patológicos que pudieran encontrarse, como pues son las adherencias endometriales, los tabiques uterinos y ciertos
pólipos endometriales, ¿no? También. Esta se considera como un método auxiliar, si los estudios previos pues no son claros, ¿no? Para el diagnóstico. Y también tenemos la resonancia magnética. Perdón. Esta suele ser muy útil porque, o sea, tiene una mayor sensibilidad para visualizar la totalidad de los miomas. Nosotros podemos ver su cantidad, su tamaño, no su localización, pero esta no suele utilizarse porque es muy costosa. Entonces, normalmente estos estudios se reservan para casos seleccionados que sean difíciles de localizar o de diagnosticar, o incluso con fines de investigación. Y también se hacía mención de la tomografía computarizada, pero decía que no era tan útil, o sea, no brinda tanta información. Entonces, en el tratamiento, pues realmente existen variedad de opciones para el tratamiento de pues tomar una decisión terapéutica que vamos a tomar, ¿no? Es muy importante que número uno es si la paciente desea conservar su capacidad reproductora o no, y esperar a la menopausia. Y esto es porque pues hay muchos pacientes que pues les interesa estar saludables, o sea, no les gusta, no desean más, y además pues no quieren, o sea, no les interesa tener hijos. Entonces pueden optar por opciones más, la opción de que otros pacientes pues sí desean tener hijos, sí desean conservar, y pues hay otras opciones, ¿no? Que se les puede dar. Entonces las vamos a ir viendo. Primero tenemos la terapia farmacológica. Pues estas, según un artículo que encontré, pues deben considerarse como la primera línea de tratamiento y debe individualizarse conforme a varios factores, como son pues los síntomas, edad, expectativa de reproducción, contraindicaciones quirúrgicas, el tiempo esperado para el inicio de la menopausia, la experiencia del médico, entre otros, ¿no? Y bueno, dentro de estos medicamentos se encuentran los antagonistas de los estrógenos, los antagonistas de la progesterona, como la mifepristona, andrógenos como el danazol, y también la regulación de la baja de la hipófisis, que se realiza con los agonistas de las hormonas liberadoras de las gonotropinas. Sin embargo, pues algo que se mencionaba es que la supresión de los esteroides ováricos y estos agonistas que les menciono, de las gonadotropinas, estos son muy efectivos, y esto es porque se lleva a cabo lo que les mencioné, o sea, una situación de hipogonadismo, que pues esto genera que los miomas reduzcan su tamaño y pues que de igual manera los síntomas disminuyan, ¿no? Entonces es por eso que se consideran útiles. Y porque además de esto, pues tienen otras desventajas, como que se utilizan para detener el sangrado vaginal, mejoran el hemograma antes de la cirugía, también retrasan la intervención quirúrgica para pues poder resolver otros problemas médicos, ¿no? O otras situaciones que aumenten el riesgo quirúrgico también. Ok. Estas son las ventajas, ¿no? Pero no todo es bonito, sino que pues también existe una parte decepcionante con este tipo de tratamiento farmacológico. Y esto es porque si se llegan a interrumpir estos medicamentos, pues normalmente estos miomas vuelven a aparecer. Y no solamente vuelven a aparecer, sino que crecen rápidamente, y también los síntomas pues obviamente vuelven a aparecer, pero lo hacen de manera gradual, o sea, conforme vaya creciendo el mioma. Y pues esto no es todo, sino que estos fármacos también pueden generar efectos secundarios, o sea, pueden provocar sofocos de origen vasomotor, aceleración de la pérdida ósea, atrofia del aparato genital y la pérdida de protección vascular. Pero por otra parte, algo que se utiliza para pues aliviar la gravedad de los síntomas de este hipogonadismo
son ciertos regímenes que se llaman regímenes reforzados, que esto es el introducir pues una dosis baja de estrógenos y progesterona al mismo tiempo que se administra lo que son los agonistas de las gonadotropinas, ¿no? Para como compensación. Luego tenemos el que, o sea, como mencioné, no, si bien se suele iniciar con el tratamiento farmacológico, pues el tratamiento quirúrgico es considerado como la base o más bien el pilar terapéutico, perdón, de la miomatosis. Aquí las principales indicaciones para este tipo de tratamiento son el sangrado uterino anormal, los síntomas relacionados con el tamaño de los miomas y también la infertilidad o la gestacional recurrente. Y bueno, primero tenemos a la histerectomía, ¿no? Esta técnica que se utiliza, pues, como les había mencionado, cuando la paciente no desea tener hijos en el futuro. Y pues esto es porque sabemos, ¿no?, que es cuando se extrae o se extirpa todo el útero. Este es un tratamiento efectivo en estas pacientes que, pues como les mencioné, no desean tener hijos. Esta tiene varias ventajas y esto es porque pues alivia de forma permanente los síntomas, evita recidivas, consigue la anticoncepción permanente y también pues mejora la calidad de vida que notificada por la paciente. Pero hay que tener muy en cuenta de que esta opción no se va a realizar en todas las pacientes, ¿no? Sino que también existen ciertos requerimientos que son importantes tener en cuenta, que es, pues si los síntomas son bastante graves como para exigir este tipo de tratamiento, también o pues no se han aliviado los síntomas al usar otro tipo de tratamientos y también cuando no existan contraindicaciones, ¿no? Otra cosa es que también hay 3 tipos de histerectomía, que es la vaginal, abdominal y la mínimamente invasiva, que es la paroscópica. Y pues correspondiente a estos 3 tipos, o sea, según leí en un artículo, la elección de alguna pues debe basarse de acuerdo a la experiencia del paciente. Y en relación al riesgo de las complicaciones, pues estas corresponden a un 17 23% para la vaginal y el 19% para la laparoscópica, ¿no? A ver, queda menos del minuto, entonces no sé si quieres que volvamos a entrar. Queda menos del minuto. Sí, ok. Entren al Antes que se piso, cierre. por favor. Ok, es el mismo link, ¿verdad? Gracias. Sí, al mismo.
Listo. Ok, continúo. Por Ok, favor, ahora la histerectomía, esta es una opción, pues para las pacientes que desean mantener... Mande. por favor. Ah, ok. Para las pacientes... ¿Dijo algo, doctor? No, que por favor entraras a la plática. Ah, ok. Ok. Bien. O sea, les mencionaba que, o sea, este tipo de tratamiento es para las pacientes que desean mantener su capacidad de reproducción o mantener su útero. Dentro de estas se encuentra, sí, al igual que la anterior, que es la miomectomía histeroscópica, la miomectomía abdominal y la mínimamente invasiva. En la histeroscópica, pues esta se utiliza con un rectoscopio histeroscópico, este se introduce por el cérvix, se distiende por la cavidad endometrial con un medio no conductor y lo que se realiza es que se reseca el mioma con una eléctrica, ¿no? Y después ya pues se realiza todo este proceso, extraer estos fragmentos, ¿no? Ahora se realiza un abordaje bikini para pues, después llegar al miometrio. Y aquí lo que va a pasar está la mínimamente invasiva, que esta se utiliza pues para extirpar estos miomas por vía endoscópica. Esta, por una parte, tiene el beneficio de que las incisiones son más pequeñas, la recuperación es más rápida en las pacientes, pero lo malo, la parte es que esta técnica suele ser muy larga y por lo mismo de que es mínimamente invasiva, pues puede tener dificultades técnicas, o sea, se necesita que lo realicen pues, cirujanos que tengan experiencia en ese tipo de procedimientos, ¿no? Siguiendo con la miomectomía, pues si bien estas técnicas se utilizan para que la madre pueda tener hijos y todo esto, algo importante a mencionar es que tiene ciertas desventajas y estas pues son el riesgo de que existe, ¿no? De que se pueda adquirir miomas a partir de nuevos clones o miocitos normales, o sea, el que puedan volver a aparecer estos miomas, ¿no? Y vemos que pues la posibilidad de recurrencia es del 15% de que suceda esto y por otro lado el 10% de las pacientes que se realizaron miomectomía eventualmente van a necesitar que se les realice una histerectomía a los 5 y 10 años después. Entonces, en estos casos, lo que se les recomienda a las pacientes es que si desean tener hijos, es que pues se les realice una miomectomía y que pues no tarden en embarazarse, que lo hagan lo más rápido posible. Y bueno, ya que estamos hablando de las desventajas y la parte mala, pues una complicación fundamental de la miomectomía es la aparición de adherencias posoperatorias, que estas, como vemos en la imagen, o sea, son unas bandas de tejido cicatrizal que se forman entre los órganos pélvicos y pues generan una afectación a las vísceras que están próximas a la incisión uterina. También se encuentran las adherencias de novo, que estas se dan en los sitios alejados de la intervención, pero se presentan por este mismo traumatismo, ¿no?, que sufre el peritoneo. Su frecuencia supera el 50% y pues afectan la fertilidad, ahí incluso puede haber una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, pues esto sucede debido a que pues pueden provocar, ¿no?, que las trompas de falopio, los ovarios y otras
superficies, o sea, se peguen entre sí, y pues esto puede hacer que por último están otras técnicas utilizadas que se llaman las opciones no extirpativas, que dentro de esta está la miólisis, que esta se basa en la ablación térmica por radiofrecuencia o crioablación, y esta se hace en el tejido miomatoso. Esta es realizada mediante la laparoscopía, es decir, aquí lo que pasa es que se induce una necrosis en las células de la parte central del mioma, y esto genera pues una reducción del tumor, alivia los síntomas y también previene el crecimiento progresivo de estos tumores. Y ya por otra parte está la embolización de las arterias uterinas, que esta se utiliza pues para tratar estos síntomas que están relacionados con los miomas, como es la menorragia. Y aquí lo que pasa es que o sea, consiste en que sea los miomas de su irrigación, o sea, también aquí, al igual que el interior, se induce una necrosis del mioma y pues se genera alivio de los síntomas, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es, como se canula una arteria femoral y se identifican las arterias uterinas, y luego lo que pasa es que se realiza una infusión de un agente embolizante para que realice este proceso de coagulación y ya también pues de que se obstruya. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muy bien expuesto. El estándar de oro en la miomectomía, digo en las miomatosis, es la cirugía, ¿no? Pero hay excepciones que podemos usar medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una paciente de 48 años con miomas, ¿no? Y sangrado, pues yo le pongo análogos de GnRH unos 6 meses o mínimo 3 meses. Le bloqueo los ovarios que ya están a punto de acabar, le adelanto la menopausia y el mioma deja de crecer. Depende tanto de estrógenos como de progesterona. Ahorita hay unos medicamentos que se usan para que no se quiere operar y quiere controlar síntomas de los miomas. Es los moduladores selectivos de receptores de progesterona, no de estrógenos. Esos se fijan a los receptores progestacionales de progesterona del mioma y evitan que siga creciendo. Es en forma de pastillas. Los análogos es otra cosa, se ponen subcutáneos o intramusculares. Los síntomas pues son menopausia, obviamente, y osteoporosis, pero no se puede usar más de 6 meses. Los otros se pueden usar más tiempo, mientras ella decide qué va a hacer. Las diferentes técnicas quirúrgicas de la hematosis. Si tiene muchos miomas, no me gusta la laparoscopía, porque no está suturando bien los planos. Acuérdense que todo músculo, cuando se rompe, cicatriza por fibrosis, o sea, no se regenera. Entonces, si afrontan y dan unos puntos, se desactivó el audio, ¿no va? ¿Escuchan? No, ajá, sí se escucha. Ok. Si están suturando por laparoscopía, hacer un laparoscópico es una proeza, ¿no? Entonces, no cualquiera lo sabe. Entonces hay que poner 2 planos, músculo, y hacer como la cesárea, músculo y serosa para que quede. Claro que da más adherencias una laparotomía que una laparoscopía, pero en la laparotomía dejas mejor suturado, hasta miorrafia se le llama. Todo lo que es rafia es suturar. Cuando los miomas son submucosos, el estándar de oro es la histeroscopia. La histeroscopia operatoria es una chulada. Actualmente
Hay miomas pequeños de 2-3 centímetros que se pueden resecar hasta en consultorio, pero no en varias sesiones. Vas cauterizando la base del mioma, que va de grado 0 a grado 3. El 0 pues ya está en la cavidad, ¿no? Pero hay unos que se meten al músculo y al endometrio, ¿no? No dejan de ser submucosos, son los que sangran más. Los subserosos no. Intramurales necesitan ser muy grandes para que le cause sangrado. Esos generalmente causan poliacuria porque son tan grandes que comprimen vejiga o estreñimiento que comprimen recto, ¿no? Pero el sangrado, los que más sangran son los mucosos. Entras a hacer la laparoscopía operatoria, en el consultorio, empiezas a resecar el mioma, 30%, por ejemplo, la vuelves a citar, le quitas otro 30% y dejas el mioma adentro ya despegado. Y el útero es muy inteligente, todo lo que esté adentro va a tener a rechazar. Se contrae y lo expulsa. Se acabó el problema. Si busca fertilidad, pues con más razón, si tiene unas mucosas, ese sí puede impedir que se embarace. Los demás miomas no causan. Solamente que distorsionan mucho la cavidad endometrial, la cavidad uterina. Entonces, si es por infertilidad, está indicado también. Pero si la paciente dice, quítame el útero, pues se la vas a quitar, porque si no va a ir con otro y el otro se lo va a quitar. Pero, ¿qué comparas una cirugía mayor a una cirugía menor? Cuando los miomas son grandes, de 5 centímetros, pues ocupa quirófano y anestesia. Pero ahí sí se hace en el tiempo quirúrgico. ¿Por qué una histeroscopia no puede durar mucho tiempo? Porque una histeroscopia está distinguiendo la cavidad con solución fisiológica, presión. Entonces, si dura más de 1 hora un procedimiento, puede haber una intoxicación hídrica porque por las trompas pasa al peritoneo y el peritoneo absorbe, ¿no? Y entonces se determina el sodio en sangre para ver cómo anda diluido, ¿no? Es muy peligroso estar queriéndose aferrar cuando no se puede. Y estar durando 2-3 horas en una histeroscopia, pues, es lo mismo cuando hacen la laparoscopía, duran mucho tiempo y pobre paciente, todos tienen que usar el capnómetro para ver los niveles de sangre de la paciente, o pero es muy molesto porque duele mucho el CO2, aparte es muy frío. Y aparte asciende como cualquier gas y viene el diafragma y vienen muchas incomodidades. Nosotros nos adiestraron a hacer histerectomías de todo tipo, menos laparoscópicas. En mi equipo tengo alguien que las hace. A mi alumno y le mandamos a México a estudiar tanto la laparoscopía como la histeroscopía. Muy hábil. Un socio que teníamos antes se murió de leucemia, él era mejor en la laparoscopía. Y él enseñó al que tenemos ahora y hacemos un equipo. Yo estoy de acuerdo en la tecnología, nada más que todo en la medicina tiene un límite. Hay un borderline en que tienes que detenerte y decir, ¿sabes qué? Si es bueno hacer la laparoscopía. Si tienes un mioma grande y lo quitas, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Por los hoyitos? No. Entonces hay un aparato que se llama morcellador o morcellador, que es como un birbiquín que lo hace pedazos el mioma. ¿Qué caso tiene andar usando esos aparatos con riesgo de que pegues al intestino? ¿No? O sea, hay muchos detalles, ¿no? Como les decía, hacer nefrectomías laparoscópicas, desprendes el riñón y luego lo sacas por abajo una cortada de 5 o 6 centímetros. No. Duele menos, sí, pero hay o los que hacen miomectomías y no tienen morcellador y luego hacen una incisión suprapúbica para sacar el mioma. Entonces, por eso la técnica que uno domina es la que tiene que usar. Sin embargo, cuando se introdujo sobre todo la histeroscopía de la mujer, nosotros, yo en ese entonces, jefe de ginecología, hacíamos 1200 procedimientos ginecológicos, entre colpos, histerectomías, etc.
en el servicio de ginecología. Ahí rota un R3 y un R4. Se trajo el histeroscopio, se subrogó, se pagaba por procedimiento de la renta. Se preparó el primer médico que se fue a González, se preparó porque el mejor maestro está ahorita de histeroscopía. Yo en mi época había el doctor Valle, que sigue viviendo en Jalisco, y daba un curso, pero con vejiga de cerdo, que parecía el útero en Chicago, en un hotel. Él venía de la universidad y él entrenaba a todos los residentes de allá de Estados Unidos. Pero esa fue una época que no aproveché. Volviendo a lo otro, se hace la histeroscopía en el hospital y de 1.200 procedimientos, pues baja a 600, 700. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que muchas no se les quita. ¿Por qué? Porque conservan su útero, porque la mayoría de los que están son miomas mucosos que se pueden sacar por esta vía. Son comunes los miomas, estudios de autopsias de mujeres que causan, que encontraron 40% de miomas. Entonces, es la operación que más se hace en Estados Unidos y en México, aparte de la cesárea, pero se abusa. Pero pues si la paciente tiene y quiere, pues ¿qué le vas a hacer? Entonces, siempre tratar de hacer lo correcto, pues si ya busca, si lo operas. ¿Por qué? Porque nomás sale un mioma y luego, si el médico es astuto económicamente o comercialmente, las asustan. Y como se dan cuenta, para que le genere un mioma está muy difícil. Digo, le genera cáncer, no si le genera otras cosas. Si el mioma tiene degeneración o se tuerce, está pediculado en el embarazo, pues hay que entrarle con el embarazo. En el embarazo los miomas se vigilan. Muchas veces hacen cesárea y se les ocurre quitar miomas en un útero bien irrigado y no se la acaban. De hecho, cuando se hace la mionectomía, inyectamos vasoconstrictor en el mioma, pitrecin, inyectamos para evitar que sangre. Ahora imagínate, después de una cesárea, se pueden quitar miomas, no se la acaban. Tú te le das un rayoncito así, con bisturí sangra mucho, ahora que quitar miomas. Pero hay médicos que pues lo quieren hacer. Después termina haciendo histerectomía obstétrica, una paciente que esos miomas pueden tener dos comportamientos, porque ya no es estrógeno ni progesterona ovárica, sino es estrógeno y progesterona placentaria. Entonces, en los que crecen, otros que se mantienen igual, pero todos los que dependan de estrógeno y progesterona van a evolucionar, no desaparecer en la menopausia. Entonces, muchas veces coincide un sangrado uterino disfuncional por ciclos anovulatorios en la premenopausia con hallazgos de mioma, ¿no? Entonces, pues tampoco no es indicativo de. Hay que diferenciar si es el sangrado por la premenopausia, por la baja de estrógenos, digo la falta de progesterona, o es el mioma. ¿Preguntas? Pues por mi parte no. ¿Alguien alguna pregunta? Bueno, pues mañana vemos el último tema. Ok, doctor. Y el lunes empezamos con los casos. orden de aparición del abecedario. ¿Sale? Sí. Muy Gracias, bien. doctor. Hasta luego. Hasta mañana. Bye bye. Bye.